Muy buenos días, ya ha pasado el fin de semana, vamos a continuar con nuestros devocionales. El sábado tuvimos palabra en directo, el domingo también recibimos de otros lugares, así que vamos a aprovechar ahora, ya estamos al lunes, para seguir con nuestros devocionales. Así que hoy me gustaría hablar de un tema que nos va a servir a todos y lo he titulado Creer para ver. Creer para ver. Muchos piensan que necesitamos, o hay un dicho que dice, ver para creer. En este caso yo te digo que lo espiritual es al revés. Necesitamos creer para poder ver después. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. En el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Aquí vamos a ver la narración de el primer milagro que Jesús hizo estando en un cuerpo humano. Sabemos que Jesús es Dios y Él se hizo hombre. Y el primer milagro como hombre, siendo Dios, que hizo en la tierra fue en la boda de Caná. Y vamos a ver que es curioso, que dice que cuando fue invitado también Jesús, dice, a la boda, antes de hacer el milagro, antes de ver los prodigios de Dios, los prodigios de Jesús haciendo milagros, Él ya tenía discípulos, como hemos leído en el versículo 2. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Discípulo significa alumno. Hoy día los alumnos deciden qué estudiar, con qué maestro poder estar, ¿verdad que sí? Sobre todo si es algo a nivel extraescolar o fuera de lo que son las clases del colegio, el instituto. Pero tenemos el poder, el derecho, ya que pagamos también, de poder elegir maestro, ¿verdad que sí? O el lugar donde queremos aprender. Antiguamente en Israel lo que se hacía es que los maestros son los que eligen a los discípulos. Y aquí Jesús había escogido, si vemos en el capítulo de Juan 1, y vemos que Jesús había escogido a sus discípulos. Y ellos decidieron seguirle. No estaban amenazados, no estaban obligados. Ellos decidieron hacer caso al llamamiento de Dios y de Jesús. Y fueron sus discípulos, decidieron seguirle. Y cuando hicieron esto, vemos que fueron con Jesús a una boda de Caná. Y aquí, ¿qué pasó? Dice versículo 3. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga. Esto es muy interesante. Para ver el poder de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas, es necesario que obedezcamos su palabra. Es necesario que sigamos lo que Jesús nos dice. Porque si no, si nosotros nos centramos en lo que nosotros pensamos y no queremos escuchar a nadie, ni queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pues evidentemente no vamos a poder ver resultados extraordinarios en nuestra vida. Si tú quieres ver la mano y el poder de Dios, tenemos que hacer lo que nos dice, porque precisamente ese es el principio del milagro. Así que María les guió a estos hombres y les dijo, hacer todo lo que Él os diga. A veces puede que os pida algo que no tiene sentido, podría decir María. Pero, y yo te lo digo a ti, a veces puede que haya cosas que nosotros pensamos diferentes, digamos, ¿y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué la Biblia me dice? ¿Y por qué tengo que hacerlo de esta forma? Y pues yo quiero hacerlo de otra forma. Bueno, para ver el milagro y el poder de Dios, vamos a hacerlo como Jesús dice, porque tiene un sentido. Y ahora lo vamos a ver a la luz de la palabra. Versículo 6 dice, había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Esto es curioso. Si necesitaban vino, Jesús les dice que llenen las tinajas de agua. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran hecho caso y no hubieran obedecido a Jesús? ¿Creéis que hubiera podido haber un milagro? Hombre, Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que quiera, Él es Dios. Pero, ¿lo hubiera hecho si la gente se hubiera negado a colaborar?
Hubieran pensado muchos de ellos, ¿y por qué vamos a llenar ahora tinajas de agua? ¿No sería mejor ir al pueblo más cercano, al supermercado que encontremos y comprar vino el que haya? Mucho más lógico, ¿verdad? Pero ponernos a llenar ahora tinajas de agua. Pero ellos hicieron caso de lo que Jesús les pedía y tenía un sentido que luego lo vamos a ver. Llenaron las tinajas, dice, hasta los bordes. Y es necesario que cuando nosotros hagamos algo que Dios nos pide, que lo hagamos con todo nuestro corazón y lo hagamos al máximo de nuestra fuerza. Porque cuanto más hagamos, cuanto más tengamos disposición en nuestro corazón a creer y seguir a Jesús y hacer lo que Él nos pide, mayor será el milagro. Si lo hubieran llenado las tinajas a mitad, como vamos a ver después que Dios cambió el agua en vino, hubieran tenido tinajas de vino solo la mitad. Por eso es necesario que lo hagamos con todas nuestras fuerzas y el máximo de lo que podamos. Y dice que las llenaron hasta el borde. Versículo 8 dice, luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él después de que habían decidido seguirle. Es curioso, ¿verdad? Bueno, no es que no creyeron en él antes, sino que vieron el poder y la manifestación de Dios ahora de una forma real y creyeron más de lo que habían vivido hasta ahora. Ellos creyeron que realmente era un maestro que enseñaba de la palabra de una forma muy especial y ellos decidieron seguirle. Quizá como a un hombre religioso que enseña sobre las costumbres de Dios o lo que Dios nos dice. Y se dieron cuenta después que Jesús no era un mero maestro, que no solo enseñaba de la palabra, sino que ocurrían cosas milagrosas. De verdad, la vida de Dios estaba en él. Y sí quiero decirte, para terminar, que es curioso que normalmente en las bodas antiguamente se sacaba el buen vino primero y después, conforme se iba acabando, se iba sacando un vino de menor calidad. En este caso vemos que por la mano de Dios, primero había un vino que era bueno, pero luego uno mucho más excelente después del milagro que vino después. Y yo te digo, hasta ahora has creído, hasta ahora has podido ver la mano de Dios, quizá en muchas cosas, pero lo mejor, te digo, está por venir. La gloria postrera será mayor que la primera. Iremos de gloria en gloria. Si seguimos a Jesús, cada vez vamos a ver más el poder de Dios y que cambia nuestras vidas y hace auténticos milagros que nos van a cambiar. Estamos esperando un milagro mucho mayor de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Y sabes qué? Lo vamos a ver. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo día.